Want to cover it up? I'm not sure. Those moments. How about this one? How much asking? It's not a good place to put it. Omagyanatimirandasya Gyanandana Salakaya Chakshuritam Yena Tasmai Shri Namaha Ajunulambita Pujo Kanagavadato Sanketanaika Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijagaro Godharma Avaru Vande Jagat Priyakaro Karunavataru Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gauraya Pushpavanto Chitrasandho Tamano Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charanostato Sugado Paramanando Sundaro Suvapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Namami Haripriye Shri Hari Krishna Gopala Ki Jaya Shri Gopala Ki Jaya Shri Tirubhagama Tirtite Shri Goswami Prabhupada Ki Jaya Gaur Bhakta Vrinda Ki Jaya Gaur Premananda. Muy buenos días a todos. Estamos reunidos en este día especial Tirobhav de Sri Jiva Goswami, quien ha brindado su conocimiento, su bhakti. Son sus palabras. En una forma muy hermosa y muy profunda acerca del Sadhu Goswami y las oraciones de mi Guru Maharaj acerca del Astakam que se ha escrito por Puravatsila Maharaj. Y escuchar la música tan hermosa compuesta de Goswami Astakam de manera muy profunda, que ha sido dispuesta en su profundo significado a través de esta musicalidad. Y mi Guru Maharaj, sorpresa de decir, también ha hecho un exhaustivo y profundo detalle en el estudio de las enseñanzas brindadas por los Goswamis y la traducción de sus enseñanzas. Y de esta manera, a través de un esfuerzo, poder así disponerlo en un lenguaje donde sus enseñanzas puedan ser disipadas. Y Srila Jiva Goswami ha sido el más prolífico en sus textos,
de manera filosófica en su lenguaje desarrollado. Y si mal no recuerdo, en Chaitanya Charitamrita, la cantidad de versos que se han hablado, en las composiciones sobre la naturaleza del absoluto. Entonces, ha sido un escritor muy prolífico. Y en términos también de extensión en cuanto a la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él ha brindado gran cantidad de información al respecto. Disculpen, se ha ido el audio. Entonces, el desarrollo a lo largo de su vida ha sido con gran disciplina y abocado al trabajo de la escritura, tomando información, pudiendo así plasmarla de manera que podamos ser accesible para todos. Y ha podido así captar la esencia de las enseñanzas. Conectando así todos los detalles a nivel histórica, llevándonos así al sentimiento más profundo. Entonces, hablando un poco más acerca de la vida de él, luego de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que han sido descritos en Sri Chaitanya Charitamrita, y por supuesto el Sri Chaitanya Charitamrita ha brindado una información histórica muy relevante. Entonces encontramos en Sanatan disculpen si por ahí no traduzco, es que el audio no está siendo de buena calidad. Ahí están tratando de solucionarlo también, por eso han escrito en chat.
Entonces las cosas que vemos de Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, en los Puranas, en el Bhagavatam, y títulos escritos brindados por Sanatan Goswami, entonces, esta serie de textos brindados a lo largo de la historia, hablando de una comunidad brahmínica en el sur de India, relativa a Sri Jiva Goswami, y que fue localizado en Bengal. Y Sanatan siendo el más, el mayor. Y Sanatan tomaría, por así decirlo, ciertos aspectos administrativos allí en donde se encontraba, en las ocupaciones, y hay una historia al respecto de ello. Creo que Bhaktivedanta Muni Maharaj la menciona. Entonces probablemente esto fue una buena parte de la comprensión de estas dificultades que se puedan haber dado durante la vida, remarcando igualmente su grandeza hacia el mismo tiempo. Y aquí le han realizado una consulta en donde él responde que quizás va de la mano con otro Harivar. Una pregunta en cierto orden que había realizado, y ahí están debatiendo con los devotos presentes, están comentando. Vinculado con el joven Rupa y Sanata. Y le habían dicho algo así como en una situación determinada, que ellos podrían hacerlo mejor.
Y dadas ciertas circunstancias en donde mostraban así que el joven Rupa y Sanatan eran extraordinarios en cuanto a su manera de responder y el comportamiento y las contraposiciones al tomar ciertos servicios, y ellos tuvieron que tomar así ciertos cargos en un entorno en el cual no tenían opción para desarrollarse dentro del gobierno. Entonces comprendió que está en un entorno de personas en el cual Sri Chaitanya Mahaprabhu había desarrollado todo un lila para con sus asociados, en donde los 6 Goswamis habían sido elegidos para ser los líderes, estableciendo así la Sampradaya, a nivel escritural, y los lugares de los lilas dentro de Vrindavan, estableciéndolos. Y en particular Rupa Sanatan que estaba en un ambiente a nivel cultural muy elevado y tenía que desarrollarse de esa manera. Y ese tipo así de situación, de trasfondo, que se desarrolló previamente, fue tomado también en cuenta por Srila Jiva Goswami. Pero, de todas formas, eran pacientes y abocados a su servicio y conscientes de la corriente que brindaba Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y comprendían así la importancia y el impacto de Sri Chaitanya Mahaprabhu a nivel histórico. Siendo alguien muy glorioso, ¿no? Así como nosotros lo vivenciamos y sabemos en estos momentos de la historia, qué ni hablar de aquellos momentos en los cuales se vivía. Y en esos momentos también que se habría sufrido la invasión musulmán, el rey en ese momento buscaba también proteger dentro de Jagannath Puri y los ministros que allí presentes. Entonces,
eran situaciones con las cuales se tenía que lidiar en ese entonces. Entonces, en un lugar donde se vivían ciertas dificultades, Sri Chaitanya Mahaprabhu también daba ciertas instrucciones para mantener un perfil bajo externamente, pero internamente mantener en el corazón el ferviente deseo del servicio, el cual internamente a veces ardía fuertemente. Y el nacimiento de Srila Jiva Goswami, en relación a la fecha, no estoy seguro. Si llegó a estar en contacto con Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero él era consciente de la personalidad y el impacto que él tenía en el contexto en el cual se encontraba. Y dadas las circunstancias también, en relación a Sanatana Goswami, él a veces tenía que vestirse como un musulmán para poder desarrollar sus actividades diarias, pero al mismo tiempo él internamente estaba manteniendo la conexión con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y él sabía, había recibido la instrucción de que podrían salir de esa situación y reunirse con él. Y recordamos que al tener una alta posición dentro del gobierno también disponía de mucho dinero, pero el cual era pasaba a un segundo plano debido a su ferviente deseo de servicio. Y siguiendo así el ideal que Sri Chaitanya Mahaprabhu les había brindado. Entonces, estas son algunas descripciones también que se dan dentro del Astakam que se ha cantado al principio en relación a la grandeza de los Goswamis.
De acuerdo a lo que decía Bhaktivinoda Thakur, escribe acerca de Vrindavan, brindando así una visión sobre los Goswamis mismos. Y al hacer esto, él toma al joven Sri Goswami hablando así acerca de su erudición en el sánscrito. Entonces, en los lugares de aprendizaje, Srila Goswami fue allí y aprendió acerca de la filosofía. Y creo que Sanatan también tuvo una asociación relacionada con Sarvabhauma Bhattacharya. El Bhattacharya, de quien hablamos un poco el otro día. Y creo que su padre también había estado en contacto con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y así, siendo de niño, él había podido verlo. Y Sanatan Bhattacharya y yendo así a un lugar de aprendizaje, él memorizó uno de los libros principales. Y aquí está narrando la historia donde estaban cruzando el Ganges en un bote y Sri Chaitanya Mahaprabhu recibe un libro que habla sobre la lógica y él toma el libro y lo arroja al Ganga. Entonces, hablando de Bhattacharya, uno de los más grandes eruditos,
Y en ese momento, con los diversos sistemas de filosofía, en ese entonces el sistema era Sankhya Yoga, entre otros, y todos estos sistemas filosóficos, en un sentido u otro, brindaban así direcciones para escribir de las escrituras védicas, de los Vedas, todo el conocimiento. Y eso, como podrán imaginar, en ese momento es muy diferente a la actualidad, ya que el contacto con Occidente llega así a través de la teología, de la mano de los libros sagrados, hablando acerca así de lo que los libros antiguos hablaban. Pensando de esta manera y mostrando acerca del ser, introduciendo la filosofía de maneras científicas, pero hablando así, refiriéndose a los comentarios del Bhagavatam puntualmente, la evidencia provista y quien, comprendiendo el Brahman, es el objeto a través del cual podemos comprender la experiencia subjetiva. Y las experiencias superlativas pueden ser así abordadas desde la evidencia objetiva para comprenderlo. Y aquel que comprende y muestra los textos védicos, Shabde Pare significa teológicamente, de una perspectiva teísta. Esto significa que comprendiendo así, a través del néctar que surge a través de la escritura, comprendiéndolo de todas las direcciones. Srila Goswami siendo también uno de los arquitectos de la Sampradaya.
Y conociendo acerca de las corrientes filosóficas de ese entonces podía hablar, comprendiendo y tomando de las disciplinas en las cuales las personas estaban familiarizadas. Entonces, en cierta edad él fue a Vrindavan y recibir iniciación de Srila Rupa Goswami. Y no tenemos el registro de los discípulos, cantidad de discípulos a las que haya iniciado. Y también en lo cual se daba el trasfondo de quién provenía cada uno. Y el sistema social de brahmínico seguía presente allí. Entonces en ese punto Gopal Bhatta brindaba iniciación, pero en ese instante las cosas cambiaron y en particular una discusión acerca de la Sampradaya, la comunidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se estaba desarrollando. Entonces, en ese momento, a nivel contextual, la aplicación de Varnashram era muy detallada en su aplicación. Entonces, en relación con esto, el Bhagavatam abre el campo en relación al Varnashram, hablando acerca de una manera mucho más profunda y sensitiva si vemos el trabajo de mi Guru Maharaj, y los numerosos la numerosa expansión. No, nosotros somos una generación que ha nacido de esa expansión. Entonces, las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu estaban más allá de los límites del Varnashram. Apuntando así el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, saliendo de las reglas del sistema, por así decirlo. Y hablaremos mañana de la situación de Brahma cuando vio a Krishna
en el picnic. Y en el tiempo de Srila Jiva Goswami, y Srila Jiva Goswami otorgó mucho shiksha, volviendo así un shiksha guru muy prominente. Y comprendiendo así muchos de quienes se acercaban a su profunda, comprendiendo su profunda realización cerca del Siddhanta. Y hay un discípulo muy famoso en la sucesión de Shikshas, Shyamananda Thakur, iniciado por Gopal Bhatta Goswami. Uno de los libros más famosos ha sido el Sat Sandarbha, posiblemente. Él tomó versos del Bhagavatam y los juntó, creando así como un collar de perlas, expandiendo las enseñanzas de Krishna en el Bhagavatam. Entonces es una obra maestra. Y en contraste con el Brihad Bhagavatamrita, o la historia de Gopakumar, o el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, es como uno de los más elevados del Tattva en el rasa, cómo funciona el rasa, pero no lo mismo en el sentido filosófica como el Sandarbha. Y era un momento muy importante en los roles de de la entrega del mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces todos los Goswamis tienen diversos roles, no es que uno sea mejor que otro. Todos tenían como metas en la transmisión del mensaje. Entonces es un punto muy importante en los términos de cómo se estableció la Sampradaya. Porque las Sampradayas previas como Sankar están muy instauradas. Están basadas en comentarios del Vedanta Sutra. Los sutras son como declaraciones crípticas que demuestran que los Vedas, que son como una jungla de sonidos, los sutras es como una compresión del mensaje, pero son tan crípticos que hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Y hablando de la trascendencia, entonces son similares en relación a las escuelas del Vedanta. Pero, como decía, el Srila Yoga Goswami en Sri Chaitanya Vaishnavismo, con los linajes
el Vedanta como el Sri Advaita. Y demás eran personas muy especiales, personas comunes, por así decirlo, no podían comprender el mensaje que se transmitía en estas escrituras. Entonces, y los Goswamis buscaban así una universalidad al transmitir el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y en Vrindavan, el Yogat Pit, el centro de Vrindavan, físicamente en ese entonces, de las Ashtakan Lila, en donde los días de Srila Goswami y Rupa Goswami es construido de tal forma a incorporar aspectos de la de la arquitectura, perdón. Y Srila Goswami escribió el Govindamadi-Astikam, entonces él estaba involucrado en esto, en estos detalles. Entonces esta universidad védica que era muy inclusivo. Sri Chaitanya Mahaprabhu buscaba expandirse de esa manera. Y en ese momento, también buscando o estableciéndose la credibilidad dentro de las diversas escuelas filosóficas. Sí, Yoga Goswami también decía, bueno, filosóficamente hablando, si Krishna tiene una gran cantidad de razas, y Srila Yoga Goswami estableció esto de forma más profunda. Situando así en contexto las declaraciones, las diversas escrituras como el Bhagavatam, y brindándole así una visión profunda. Las cuales él plasmaba en sus escritos. Y él era muy cualificado para la tarea. Textos como el Sandarbha de Srila Yoga Goswami. Uno se comprendería que esto va de la mano con el tipo de escuela que se buscaba establecer. Y esto era algo muy importante en ese entonces. Y estas visiones profundas, filosóficas, a través del trabajo de Sri Goswami. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, no necesitamos un comentario del Vedanta Sutra. El Bhagavatam es un comentario dado por Vyasa. Entonces el significado de las escrituras de los sutras se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Entonces, ok.
Y Srila Yoga Goswami buscaba seguir eso y demostrar ello. Y allí surgieron los sandarbhas. Más de un centenario luego, Baladev Vidyambhusana escribió un comentario directo en los sutras y las necesidades en ese momento por tiempo, lugar y circunstancia. Bueno, esa es otra historia que se da a lo largo de la historia del Gaudiya Vaishnavismo, buscando establecerse en sí mismo en otros momentos para las personas que se pudieran relacionar. Entonces, esta era una tarea muy difícil que habían recibido. Entonces se pueden imaginar en ese entonces la dificultad. Y Bhaktivinoda Thakur no hizo un gran trabajo, ¿no? Y imagínense pensar en cómo presentar una filosofía teniendo en cuenta la diversidad de visión y la diversidad de personas a lo largo del mundo. Esta es una tarea que mantendría muy ocupado tu mente. Y más, más difícil incluso que sentarse bajo un árbol a cantar, meditar. Recuerdo una historia donde un discípulo de Prabhupada le pidió que él quería retirarse simplemente a meditar y a cantar santos nombres. Y Prabhupada le dijo, bueno, ven a visitarme luego de 2 semanas. Ahí él iba recibiendo dentro del lugar donde estaba meditando un plato de prasadam. Y luego del 10º día de recibir el mismo tipo de prasadam, su mente comenzó a pensar, no nuevamente este tipo de preparación. Entonces él luego de esa experiencia volvió a donde Prabhupada y le dijo que le habló acerca de su experiencia. Entonces él le dijo, bueno, es momento de continuar purificando la mente. Entonces ahora ve a predicar por 10 años y luego volvió a intentarlo, le dijo Prabhupada. Entonces, si hay una descripción dentro del Chaitanya Charitamrita. Entonces se habla de los peregrinajes a lo largo de Vrindavan. Y las personas fuera de Vrindavan preguntaban, ¿qué hacen? ¿O qué han dicho Srila Rupa Goswami y los demás Goswamis, ya que tenían una gran reputación? Y teniendo en consideración el hecho de lo que implicaba estar habitando en Braj y ser famoso de entre los devotos. Y una diferencia así entre Rupa y Jiva Goswami. En la forma en que ellos contribuyeron con la Sampradaya. Hay algunas historias que vienen a mi mente. Una vez un escolástico llegó y había escrito algo. Y él era conocido como el más grande de los...
Y se, y se acercó a los Goswamis para tener un diálogo con ellos y Sanatan le dijo que, Rupa le dijo que lo escribiera para que Sanatan lo pudiese leer. Y entonces esa era su predisposición. Vivalabhacharya era un gran escolástico dentro de la Sampradaya. Y en ese momento, encontrarse en su encuentro con Mahaprabhu Rupa y Vallabha, ofrecieron sus reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu a una distancia. Y Vallabha dijo, ¿cómo puede ser desgastado si sus labios, su mente están constantemente hablando de Krishna? Pero en Vrindavan también había algunas quejas acerca de lo que eh, en un verso Rupa Goswami describe que su deseo por karma y ñan, el deseo por karma y ñan son como brujas que llegan al corazón. La limpieza del corazón es como liberarse de esto, el karma por las cosas, el deseo por las cosas. Y cultivar así el deseo de bhakti en el corazón. Y una historia en donde Vallabha dijo, no puedes llamar al karma y ñan brujas, estas son caminos dados en las escrituras sagradas. Este sería una ofensa al santo nombre si no se los trata. eh, lo que se nombra dentro de los Vedas. Y uno como Bhakta no recibe la enseñanza de que uno no debe criticar a estos caminos, ya que personas que tienen la capacidad de la elegibilidad de estos caminos. Entonces, al ser puestos en contrapuesto con el Bhakti, se puede hablar de la lógica para elegir el camino del Bhakti. Ese es otro tema. Y Sri Jiva Goswami dijo, tú criticaste cierto verso en relación a esto, pero este es el verdadero significado del mismo. Esto es lo que verdaderamente significa. Y si Rupa Goswami le dijo, estás perdiendo el tiempo a argumentar con las personas. Y había cierta como diferencia en su disposición. Si le llegó Goswami, está en el área del Radha Kund. Entonces esta es una historia muy interesante que ilustra
las diferencias entre las disposiciones de Sri Jiva Goswami y su Guru Rupa Goswami. Entonces hay cierta comprensión en relación a estos aspectos que hay que tener. Entonces, en ese entonces, lo necesario para establecer la sampradaya se desarrollaba y a lo largo de la historia, comprendiendo así las narrativas bellas de Rupa Goswami, entonces hay lugar para estas diversas disposiciones, como comentaba recién. Srila Jiva Goswami realmente tomó el Bhagavatam y fue así cincelando en Bhagavan Swayam, expandiéndolo a lo largo de todo el mundo. Esta es la roca fundacional más prominente dentro del desarrollo filosófico. Y hasta los tiempos actuales, modernos, está el Jiva Institute, en donde se muestra así el gran importancia del aporte. Entonces, un gusto compartir con ustedes hoy. ¿Hay alguna pregunta? Están preguntando acerca de Gopal Bhatt, de Rupa Goswami. La pregunta es acerca de Rupa Goswami y el término Rupa Nuga. Y es que todos seguimos a Rupa Goswami porque él es el Avideya Tattva Acharya, el Acharya que precede el Avideya. Escribió Bhakti Rasamrita Sindhu, Ulaman Lilamal, y esta es como la forma. Entonces, la pregunta es en relación a ello. Bueno, Rupa Goswami ha mostrado el camino, eso es cierto. ¿No? Eso se explica en el Bhakti Rasamrita. ¿Qué es Bhakti? ¿Qué es Sadhana Bhakti? ¿Cuál es el camino? La forma. El Bhava Bhakti. El Prem Bhakti. Son los elementos constitutivos. Sthaivab, Sancharivav.
Y luego están los diversos razas y los razas secundarios. Y demás. Entonces, todo esto se desarrolla del Bhakti Rasamrita siendo un libro muy importante. Pero la pregunta es si nosotros somos Rupanugas porque Él es el que nos muestra el camino, la forma. Creo que el término Rupanuga fue dado por Raghunath Das Goswami, quizás en el último verso, si recuerdo bien, no de Shiksha. Si vemos con cercanía esto, Nuga significa seguir, seguidores de Rupa, en términos de Yuta. Rupa Manjari. Y Rupa significa... Rupa Manjari ha sido como una encarnación. Los internos asociados, las gopis, personificadas. Entonces, Rupa Goswami era un Goswami como Rupa, su Rupa Manjari. La belleza errada. ¿Sabes? Joven muchacha. Y es un Goswami al mismo tiempo. Rupa Goswami. Y esto hace referencia a que él puede controlar sus sentidos y abocarse plenamente a Krishna al mismo tiempo. Una relación romántica platónica con Krishna. Es un tipo particular de Madhurya Rasa. Entonces, Raghunath Das Goswami está siguiendo ese mismo camino. El término Rupa no hace referencia justamente a esto. Tomamos, por ejemplo, acerca del Sakya Rasa. Y nadie ha revelado más en la historia acerca del Sakya Rasa que él. Y hay versos originales que explican el punto filosófico. Es extremadamente importante y brinda una visión profunda. Y nadie ha hecho una contribución como él. Y ¿cómo se llama? Swachan. Como Samanya, Swachan, Sancha. Él tiene algunas afinidades por esto. Alguna afinidad por Sakya Rasa. Alguna afinidad por Madhurya Rasa. Aquí hay una afinidad por Vatsalya Rasa. Todo converge en un camino, en un Vav, Stay Vav. Y allí toma vida el Bhakti Rasa. Entonces, como nosotros estamos siguiendo las enseñanzas que dio Rupa Goswami. Y él seguía a Nityananda Prabhu.
nadie se puede acercar a Radha Krishna sin ir a través de Nityananda Prabhu. Entonces un poco esta es la forma de aproximarnos al término. Y mi Guru Maharaj siempre decía, no seguir las enseñanzas, hay que seguir las enseñanzas de Rupa Goswami. El sentido de Rupa Nugas es justamente seguir las enseñanzas de Rupa Goswami, comprender los ideales y el bhava que él evidenciaba. Pero desafortunadamente a veces estos términos se utilizan para crear ciertos índices homosectarios, fanáticos. Tú no eres un Rupa Nuga, entonces hay conflicto. No es una forma apropiada de lidiar apropiadamente con estos tópicos tan profundos. Entonces debemos tener mucho respeto y cuidado también al hablar de los razas y reverenciar a cada uno. ¿Alguna? Una vez mi Guru Maharaj escribió un poema, el cual se reflejaba acerca del Sakya Rasa. Y Prabhupada en su momento, en una discusión, él dijo, ya con su avanzada edad, en una situación en la cual yo fui a presenciarlo y cantar japa, observándolo. Entonces él dijo, Baba, si tú tienes un guru situado en Sakya Rasa y tú piensas que tienes un problema, estás en problema. Él hará todos los arreglos necesarios. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la Sampradaya. Entonces tener conexión con esa morada ¿cómo dice este verso? Esto describe al Vaishnavismo. Verlo. Verlo con la afección. Hablar acerca de él en la perfección. En este mundo es muy raro encontrar tal baba. Entonces, en relación a estos tópicos tan elevados de cómo los abordan otras sampradayas,
si es bien comprendido, si es bien abordado. Encontramos oraciones de Rupa Goswami, ¿cómo dicen? La oración de Rupa Goswami a Subal. ¿Dónde lo aprendiste? Yo conozco el verso. Entonces, aquí el Rupa Goswami le está orando a Subal. Oh, Subal, tú eres un amigo del hijo de Nanda, del hijo de Maharaj en Vrindavan. Tráeme una proximidad de él. Entonces Rupa Goswami está orando en este bhava. Si tú me puedes acercar a él, nadie puede hacerlo mejor que tú. Oraba de esta manera. Shri Gajendra ki jai. Shri Four Parshadas ki jai. Four Parshadas. Shri Krishna Balaram Associates ki jai. Oh, Premanande. Un gusto estar con todos ustedes aquí.